Altamore Constructora Oil and Gas, construcciones civiles, metalúrgica, piping y montaje, desde el año 2004 acompañando el desarrollo de Vaca Muerta. Muy bien, llegó corriendo, pero no con ropa de gimnasia, sino con ropa normal, así que le agradezco la deferencia al diputado Osvaldo Giancafilo de acompañarnos este día sábado. Gracias, Osvaldo, bienvenido. No, gracias a vos, Adrián, por la invitación y bueno, buen día a toda la audiencia. Bueno, no habías estado en este estudio, ¿verdad? En este estudio no. Estuve en otro de Canal 7 el otro día con Belén y con Gastón Blanchet, así que conozco el canal, no conocía este estudio, muy lindo ha quedado. Sí, está muy bueno, la verdad. Bueno, una semana muy significativa por lo que tiene que ver con la industria en cuanto a definiciones. Aquí el presidente de YPF hizo definiciones muy fuertes que marcó un poco el ritmo y los tiempos y el camino para la industria. Pero el Congreso Nacional tiene en su poder este proyecto de ley de bases o mini ley de bases, porque se achicó, se modificó, que tiene el capítulo de hidrocarburos, que es lo que más nos interesa conversar con vos, para saber, bueno, en principio, cuál es la visión que tenés de la forma en que llegó al Congreso Nacional este proyecto de ley. En principio, un buen avance que el ministro del Interior, Guillermo Francos, nos haya convocado como bloque del Movimiento Popular Neuquino, como lo hizo con la UCR, como lo hizo con Hacemos Coalición Federal, así que estuvimos el miércoles en Casa Rosada, no solamente participó él, sino también convocó a José Rolandi, que es el vicejefe de gabinete, que es quien tiene justamente el texto borrador que va recibiendo aportes de las provincias, ¿no? Así que tal cual lo decís vos, llevamos nuestros aportes que hemos trabajado con el gobernador Rolando Figueroa, también con Gustavo Medele como ministro de Energía, donde allí lo que estamos planteando lisa y llanamente es blindar Vaca Muerta, ¿no? Nosotros hemos denominado en estos términos este aporte que le hemos hecho al gobierno nacional porque entendemos que la ley bases tiene un elemento que es fundamental, maximizar la renta petrolera. Eso significa mejorar la extracción y mejorar también las condiciones de transporte, que sería el sector midstream. Claro. Ahora, hay un paréntesis ahí, ¿no? Porque la jerarquía que le dio Guillermo Francos al bloque del Partido Provincial, no es muy común, porque es la misma que le dio a bloques que forman diferentes fuerzas políticas. Eso es bastante particular, bastante extraño. Creo que habla del respeto, ¿no?, que hemos logrado en estos 4 meses, llevando adelante una gestión legislativa con una oposición constructiva, dialoguista se ha denominado, haciendo aportes con conocimiento, siendo muy analíticos de la ley bases. La ley bases, Adrián, si efectivamente el oficialismo acepta estas modificaciones que hemos planteado desde Neuquén en la ley 17.319, no solamente estamos blindando Vaca Muerta, sino que además lo que estamos generando es condiciones desde el punto de vista jurídico con cierta previsibilidad, que es lo que necesita la industria para poder desarrollarse. No nos olvidemos que esto impacta no solo en las compañías, ya sea operadoras o aquellas que tienen empresas de servicio, allí hay trabajadores, trabajadoras que obviamente garantizan su continuidad laboral, y por otro lado también el sector público, porque vos sabés bien que el petróleo y gas impacta en la recaudación, impacta en los ingresos de la provincia, y eso naturalmente permite a Neuquén pagar salarios y también generar obra pública. Claro, los principales aspectos que planteó la provincia para que este proyecto, digamos, tenga el aval y tenga el apoyo en este caso de tu banca, ¿cuáles serían? Digo, porque la provincia estaba en una situación de indefinición con respecto al tema de las concesiones, por ejemplo, y también se hablaba de, esto que charlábamos recién, la aceleración de la industria para exportar también puede generar algunos inconvenientes desde el punto de vista del medio ambiente. ¿Cuáles son los aspectos que vos considerás que tendrían que tener esta ley para poder la provincia apoyarlo? Bueno, había un capítulo ahí que era el de transición energética, muy peligroso para la provincia de Neuquén. Pretendía fijar indicadores ambientales desde Buenos Aires, pasando por encima de las competencias provinciales. Algo parecido pasaba inicialmente con hidrocarburos, con lo cual en el articulado nosotros planteamos concretamente que lo que son competencias provinciales se tienen que preservar, y por otro lado, en términos ambientales, en todo caso, todas aquellas cuestiones que hacen al pasivo ambiental y que tengan que remediar las compañías, lo tiene que regular la provincia de Neuquén, y hacia el futuro prevenir cualquier situación que nos pueda dejar un pasivo ambiental importante en la provincia.
provincia, con lo cual creemos que la ley bases contiene, siempre y cuando respeten nuestros aportes, un futuro en el marco de Vaca Muerta muy importante. Claro, el tema ambiental es un tema de política de Estado, básicamente, y no se puede manejar desde Buenos Aires. Son los dos temas. Nosotros, de hecho, en la provincia de Neuquén, el gobierno tiene una Secretaría de Medio Ambiente, por otro lado también tiene un Ministerio de Energía. Tienen que trabajar de la mano, justamente además con los gobiernos locales, porque es muy importante que la explotación de los hidrocarburos, que lo tenemos en el subsuelo, y de que nada nos sirve. Yo decía en esta reunión con Francos, Adrián, que muchas veces se dice que Neuquén es una provincia rica. Cuidado con eso. Nosotros tenemos recursos naturales en el subsuelo, pero hay que sacarlos, hay que extraerlos para poder monetizarlos. Pero también hay que tener en cuenta, Neuquén no solamente desde el Estado tiene que garantizar los servicios esenciales como seguridad, educación, también salud, obras, infraestructura, a su propio crecimiento vegetativo, sino que también se tiene que hacer cargo de las corrientes migratorias de otras provincias y de otros países que vienen a buscar un futuro mejor aquí. Sí, ciudadanos, seres humanos que fueron expulsados de sus lugares de origen por cuestiones económicas y que buscan una oportunidad, que es muy difícil la posición de la provincia porque no podés cerrar las fronteras de la provincia, pero también es cierto que los recursos son finitos y cuesta mucho hacerse cargo de eso. Ahora, hay dos temas más que hacen a la cuestión hidrocarburífera que son para mí fundamentales. Uno de ellos es la cuestión laboral. Vos mencionabas recién que hay gente que trabaja y que lleva adelante. Sin trabajadores no habría industria hidrocarburífera. Ahora el gobierno plantea la restitución del impuesto a las ganancias que ha puesto en estado de alerta al sindicato petrolero y ya casi lo va a considerar como una declaración de guerra, prácticamente que se aprobara. ¿Cuál es la posición en ese sentido? Bueno, esto está en otro proyecto de ley, que es el denominado paquete fiscal, que ingresó esta semana al Congreso. Yo tengo coherencia con lo que hemos venido haciendo acá en la provincia de Neuquén. Cuando fui ministro de Gobierno y Educación, acompañé el proyecto de ley que impulsó en aquel entonces vicegobernador, ya mandato cumplido, Marcos Cotman, en la legislatura provincial, donde planteábamos la eliminación del impuesto a las ganancias en los salarios, ¿no? Esto era en el sector estatal, en el sector público, ¿no? Tanto docentes como médicos, policías, muchas veces superaban el piso o el mínimo imponible, y eso generaba naturalmente un retroceso en sus ingresos de bolsillo, ¿no? Ahora también hay que recordar que el año pasado el Congreso Nacional sancionó una ley que acompañó el propio presidente actual y la propia vicepresidenta actual, que era ni más ni menos que eliminar el impuesto a las ganancias, ya no solo en el sector privado, sino también en el sector público respecto de los salarios. Pues bien, vamos a ser coherentes con esto. Le manifesté también, Adrián, al ministro Francos, así como yo en general estoy de acuerdo con la ley bases, que en el caso del capítulo ganancias del paquete fiscal iba a votar rechazando justamente esta iniciativa. No estoy de acuerdo con restituir ganancias en los salarios de los trabajadores. Bien, o sea que tu posición es contraria, digamos, para pasarlo en blanco. Bueno, otro tema que también es central, que tiene que ver con el famoso no hay plata, es el parate que significó los aportes que hacía el gobierno nacional para obras de diferentes características, obra pública en la provincia de Neuquén, y en particular en un sector que la provincia tiene como una gran demanda para poder crecer, que es el sector hidrocarburífero. El gobierno hace poco planteó a las empresas en la mesa Vaca Muerta, el gobierno encabezado por Rolando Figueroa, que las empresas tenían que ser solidarias de alguna manera, porque de hecho la mayoría de las rutas que se rompen porque pasan por allí logística de una característica para la cual la ruta no estaba preparada porque era otro tipo de utilidad. El gobierno ahora ha planteado y ha pedido y ha logrado en la legislatura la aprobación de un crédito para poder hacerse cargo de todo esto que el Estado Nacional ha abandonado de alguna manera, y también para lo que es Vaca Muerta. ¿Cuál es tu posición con respecto a eso? Bueno, muy buena tu reflexión, porque ayer justamente participé en una reunión en Junín de los Andes, anoche. Estuve también en San Martín de los Andes y se generó un debate muy bueno porque estamos haciendo reuniones abiertas, con lo cual había simpatizantes del presidente Milei y había también simpatizantes de Unión por la Patria.
Decirte que el año pasado hubo un fondo fiduciario de 400.000 millones de pesos en la anterior gestión de Alberto Fernández. 120.000 millones de esos 400.000 fueron a parar a Chubut, 78.000 millones a Tucumán, 70.000 millones a Corrientes, a Misiones, a Chaco y a Entre Ríos. El 70% de ese fondo se lo llevaron esas 5 provincias. A Neuquén le tocó a Adrián 0 pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que la mirada centralista que tienen las distintas gestiones le hacen mucho daño a la provincia de Neuquén. Y en este mismo sentido, evidentemente, está el gobierno del actual presidente, teniendo una mirada absolutamente sesgada de lo que significa el federalismo y con un esquema muy unitario. Neuquén tendría que ser considerada de otra manera. Yo, ¿sabes que aspiro a un financiamiento mixto en lo posible de la obra pública el día de mañana? Sí. Como vos bien decís, 500 millones de dólares logra el gobernador de la provincia, Rolando Figueroa, tener el aval de la legislatura provincial. Eso va a permitir reactivar la obra pública, que es dinamizadora de la economía en todos los puntos de la provincia, porque eso genera trabajo y genera también que los comerciantes de cada zona de la provincia, con esos trabajadores, por ejemplo, y a partir de sus ingresos, también tengan ellos la posibilidad de vender sus productos. Ahora, también es cierto que el gobierno nacional tiene que repensar el esquema de obra pública. ¿Por qué? Porque Vaca Muerta es un recurso estratégico ya no de los neuquinos. Claro, sí. Es de todos los argentinos, con lo cual Ruta 5 a Rincón de los Sauces, Ruta 6, Ruta 7 por Cortaderas. Es importante que se pueda generar un plan de inversiones también, porque no pensando mixto entre lo nacional, aquellos organismos internacionales de crédito, las operadoras. Yo estoy de acuerdo también en ingresar en ese esquema mixto, por ejemplo, que se pueda cobrar peajes a aquellos que utilizan nuestras rutas, que no son vecinos de las provincias, esos camiones de gran envergadura que utilizan las empresas, que quizás no pagan ni siquiera su patente. Que son los que rompen las rutas, digamos. Que son los que rompen las rutas, porque no pensar que ellos cobren un peaje como para, paguen un peaje, como para también poder trabajar en lo que es el mantenimiento de nuestras rutas. Una última pregunta, Osvaldo. La provincia obviamente tiene esta gran oportunidad, como tiene la Argentina, de poner en productividad mucho más acelerada a Vaca Muerta. Esto va a generar los recursos que la Argentina necesita para salir de esta situación que está viviendo. Marina habló de 30.000 millones en el 2030, 30.000 millones anuales. Ahora, ¿cómo ves la situación de la provincia de Neuquén planteado a 20 años, ¿no? ¿Qué es lo que tendría que pasar en términos de desarrollo para que cuando Vaca Muerta se apague, por decirlo de alguna manera, no tengamos que irnos a vivir a otra parte? Bueno, esto es muy importante. ¿Qué seríamos en Neuquén sin Vaca Muerta? ¿Qué sería la Argentina sin esa segunda reserva de gas no convencional más importante del mundo, la quinta más importante de petróleo del mundo no convencional, ¿no? Yo creo que es como vos decís, aquí hay que maximizar en los próximos 20 años lo que es la renta petrolera, un recurso que tiene esa proyección. El esquema de transición energética tiene muy en cuenta lo que es el gas, con lo cual eso tiene una proyección en tiempo mucho más que lo que tiene el petróleo, pero en ambos casos nosotros tenemos que buscar maximizar justamente la renta petrolera, rápidamente monetizar los recursos que tenemos en el subsuelo. Creo que esto es muy bueno y esto necesita del trabajo de todos, Adrián. Yo cuando digo blindar Vaca Muerta, tiene que haber un acuerdo muy importante entre el sector público y el sector privado y el sector público, para que esa seguridad jurídica permita que lleguen más inversiones a la provincia de Neuquén para monetizar ese recurso que tenemos y en definitiva nos podamos beneficiar como neuquinos. En este contexto que estamos viviendo, la política ha cambiado su significado, ¿no? Me refiero a la forma de ver las necesidades que tiene la provincia y la forma de resolverlas. ¿Crees que esto puede ser un cambio importante para que esté más cerca de la política de la gente? Absolutamente de acuerdo con ese concepto. Nosotros hemos transformado en estos últimos 15 años, si querés 20, Vaca Muerta en una política de Estado. Hay que ser absolutamente justos y salido de cualquier grieta, Adrián. Néstor Kirchner apostó también a Vaca Muerta cuando gobernaba Jorge Zapag la provincia, también lo hizo Cristina Fernández de Kirchner cuando le tocó gobernar, lo hizo también Mauricio Macri, lo está haciendo también el gobierno de Javier Milei, con lo cual todos evidentemente entienden en la política que Vaca Muerta es un recurso estratégico. 382.000 barriles día produjo Neuquén en
febrero de este año. Sí. Eso va a impactar en la interanual en un crecimiento del 17,59%. Mirá si nosotros desde la clase política no tenemos que dejar de lado nuestras diferencias, trabajar para que Vaca Muerta siga avanzando en sus niveles de inversión, en sus niveles de crecimiento, porque eso naturalmente, como decís vos, termina impactando en el bienestar de la gente. La gente hoy todavía no ve los beneficios de Vaca Muerta en la diaria. Bueno, desde la clase política nos tenemos que ocupar de poder justamente lograr que Vaca Muerta se transforme en servicios, educación, seguridad, salud, más vías de comunicación y mejores rutas para que los vecinos vean que efectivamente se benefician con este producto que tenemos. Bien, Osvaldo, te agradezco muchísimo que hayas venido. La verdad que era muy importante poder pasar, poner blanco sobre negro el tema de la ley de bases, porque hay tantas cosas que se dicen que al final uno no sabe verdaderamente si es una operación, si es qué está pasando realmente en el Congreso Nacional, así que te agradezco mucho que hayas venido hasta el canal. No, Adrián, gracias a vos, felicitaciones por el programa y felicitaciones también a todo el equipo de la radio y de la producción. Gracias, Osvaldo. Bueno, nosotros nos tenemos que despedir, vamos a quedarnos con lo que dijo Horacio Marín, que hay que duplicar la productividad de Vaca Muerta para el 2026 y para el 2030, volver a duplicarla generando 30.000 millones de dólares para la República Argentina. Ese será el objetivo, esperemos que pasa. Nos encontramos el próximo día sábado, minutos después de las 11:30 en una nueva edición de Desafío Energético. Por supuesto, como siempre, gracias al Pollo, a Julieta, a Tomás por la colaboración, por ser parte de este equipo, y espero que tengan un excelente fin de semana y una excelente semana. Nos encontramos el próximo sábado. Altamore Constructora Oil and Gas, construcciones civiles, metalúrgica, piping y montaje, desde el año 2004 acompañando el desarrollo de Vaca Muerta.